Bien, empezamos con el pie diabético. Es una de mis grandes pasiones y hablaré de conceptos generales. Y para, primero de todo, ¿por qué esta charla? Yo creo que es importante perderle el miedo, ¿no? Que ese paciente que de golpe llega a urgencias con una úlcera supurando, ¡ay! Y nos da miedo y ya vamos a buscar al vascular que le palpen los pulsos, a ver si no toca los pulsos y se lo queda al vascular. Yo creo que poco a poco tenemos que ir haciendo un cambio de relevo y que no nos tengamos miedo y ir asumiendo estos pacientes como traumatólogos. Bien, ¿de qué hablaremos? De úlceras neuropáticas, de úlceras neuroisquémicas, de neuroartropatía de Charcot, del FUTAC, que aparece en urgencias, y de amputaciones. Úlceras neuropáticas. Bien, las úlceras neuropáticas tienen un componente biomecánico que predispone a que tener esa úlcera. Son pacientes que no tienen una neuropatía y que a raíz de que hay una sobrecarga empieza esta úlcera. La más frecuente, la úlcera plantar de los metatarsianos. En este caso, por ejemplo, pues había una sobrecarga del segundo o tercer metatarsiano que predisponía a esta úlcera. ¿Qué nos planteamos en estos casos? Pues si hay una estomelitis, obviamente pues ya iríamos quizá a una resección de la cabeza, pero si hay una estomelitis superficial, estamos a tiempo de hacer una estotomía de MDO, que no es una DMMO, sino es un poquito más proximal a la diáfisis percutánea para descargar, sin tocar la úlcera. Esta cirugía nos permite una carga inmediata, obviamente con fieltros, y la duda siempre es, ¿tocamos solo el metatarsiano que causa la úlcera? ¿Tocamos todas las metatarsianos para corregir esta fórmula de maestro tan conocida? Bien, en el pie diabético tenemos que cambiar un poco el chip y solo descargar ese metatarsiano que causa esa úlcera. El problema es que si nos pasamos de elevación, a veces esta úlcera se traslada en los metatarsianos de al lado. Y ahí viene un poquito donde tenemos que planificar muy bien qué metatarsiano elevar y dónde planificar, dónde elevar. Otras úlceras plantar, fijaros en este caso, una úlcera plantar en el tercer metatarsiano, pero ya se le había hecho una estotomía de MMO. ¿Por qué hace esta úlcera? Pues porque tiene un callo hiperostósico que causa esta úlcera. Otras úlceras, en este caso, una amputación del segundo radio. ¿Y qué ha pasado? Se ha trasladado la úlcera en el metatarsiano de al lado. Úlceras plantares de M1. Para mí son los más complicadas porque ahí sí que hay un tema biomecánico muy difícil que tienes que estudiar muy bien. Puede ser un equinismo, puede ser un alus limitus, un descenso de la cabeza de M1. Es difícil, se tiene que estudiar muy bien. O, por ejemplo, en este caso, otra úlcera plantar M1 con una verticalización del primer metatarsiano, donde había una hiperextensión de la interfalángica, un COCAP, y había una sobrecarga del extensor, donde hicimos una tenosuspensión, una transferencia de extensor al sus longus para descargar el primer metatarsiano y mejorar esa úlcera que no había llegado a estomelitis. O, por ejemplo, este caso es muy bonito, una úlcera plantar en interfalángica del hallux por un hallux limitus, era un equino rígido postraumático que, como ves, no corregía y decidimos que en vez de corregir todo el equinismo rígido, que iba a ser una cirugía complicada porque era un paciente diabético, mal cumplidor, hacer una cirugía de mínimos. Y lo que hicimos es el primer dedo que estaba elevado y que sobrecargaba en la interfalángica, descenderlo. Ese es el control postquirúrgico y como ves, a las 3 semanas ya se había curado la úlcera. Otra úlcera muy común en el dorso de los dedos en garra rígidos. Otra úlcera en el cuboides. ¿Por qué ha pasado esta úlcera? Pues porque tiene un Charcot estable, pero que sigue plantarizado el cuboides. Aquí tenemos dos alternativas, o plantearnos una resección de la exostosis del cuboides o ir a una reconstrucción. En ese caso decidimos hacerse una cirugía de mínimos porque era un paciente que no aceptaba una reconstrucción mayor y no tenía osteomelitis, si no hubiéramos ido a un fijador externo. Úlcera neuroisquémica suelen ser más en pulpejos, en malleolos peroneales, en zonas que no llega poca vascularización, en talón. Siempre importante tener la valoración del
vascular previamente. O en ese caso, por ejemplo, otra en el talón, pero ahí había un tema biomecánico que, a pesar de revascularizar, la paciente seguía con esa úlcera. Fijaros, esa paciente se había hecho una tenotomía del Aquiles y tenía una flexión dorsal máxima que provocaba una sobrecarga del talón. Esa señora acabamos haciendo, pues, obviamente una calcanectomía. ¿Y qué es la neuroartropatía de Charcot? Ahí vamos, ¿no? El tema que realmente nos gusta a los traumatólogos es una consecuencia de la neuropatía diabética. Es un proceso inflamatorio que hay una gran destrucción ósea, una gran deformidad y que recordemos que la gran mayoría de las neuroartropatías de Charcot mejoran con un tratamiento conservador. Hay 3 estadios: el estadio agudo, que el paciente viene con mucho eritema, mucho edema, calor, rubor, puede haber en la radiografía ya inicios de fractura, subluxación, fragmentación, una fase 2, subagudo, una fase 3, que es cuando ya realmente llegamos a estar un Charcot estable, es donde deberíamos plantearnos la cirugía. Ese es un Charcot agudo. ¿Ves la gran diferencia de coloración? Estaba caliente, ese paciente vino a urgencias sin un traumatismo y lo dejamos enfriar y ya ves como en el otro caso ya es una fase crónica, una fase 3. Ahí es donde ya está en frío, ya podemos plantearnos la cirugía. El Charcot hay muchas clasificaciones. A mí me gusta en concreto esta, la de Brodsky, porque señala dónde afecta el Charcot. El tipo 1 en Lisfranc, tipo 2 Chopard y subtalar, tipo 3A en tobillo, tipo 3B en calcáneo. Sí que es verdad que es una clasificación muy genérica y yo siempre digo que está poco estudiada y que deberíamos hacer subclasificaciones. No todos los charcots del tobillo son iguales, hay algunos que van con fragmentación de la tibia distal, otros con astrágalo y ahí se clasifican todo en uno y el tratamiento es muy difícil y es muy diferente. ¿Qué hacemos en un charcot agudo? Inmovilizar, si puede ser yeso de contacto total, descarga y si no, pues un walker. Pero lo importante es inmovilizar y que cumpla la descarga. ¿Qué buscamos en la cirugía ya del Charcot? Pues un pie plantígrado, curación de la infección, sea la úlcera ósea, y estabilidad, y sobre todo que no recidive. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos una resección de toda la parte osteomielítica, como veis, una gran resección ósea, y damos estabilidad con un fijador externo circular. Cuando no hay úlcera, hacemos una gran resección y antiguamente hacíamos una ostosíntesis con placa y tornillos, con un superconstructo. Ahora cada vez más vamos a un sistema híbrido entre pernos endomedulares que nos permiten no tener que abrir tanto y una fijación externa circular. Pero bueno, el superconstructo sigue siendo una buena herramienta, sobre todo cuando hay un colapso de toda la columna medial. Pero necesitamos de una gran incisión, una gran corrección y cada vez más hay implantes donde combinan las placas con los tornillos guiados endomedulares. La idea de los superconstructos es corregir la deformidad y usar esos sistemas mucho más rígidos, ya sea con pernos y combinados con fijadores o con placas. Y el foot attack, ese gran miedo que nos da esos pies que llegan en urgencias y ¿qué hacemos? Pues se tiene que tratar como trataríamos cualquier infección, desbridar, tenemos que estabilizar el paciente. Niveles de amputaciones, hay mucha controversia. Yo creo que cuando más conservemos mejor. Sí que es verdad que hay niveles de amputación que cuesta mucho la protetización, pero conservar la columna medial siempre es importante, siempre que se pueda. A veces no se puede y tenemos que ir a amputaciones ya a nivel de chopar con una artrodesis de tobillo o tipo Pigorov o Syme. Intentamos siempre que podemos, y esto sí que tengo que agradecer que vamos muy de la mano de los cirujanos plásticos, a evitar amputaciones mayores y ayudarnos mucho de lo que usan nuestros cirujanos plásticos con el verde de cianina, que nos va a decir si ese colgajo va a ser viable o no, y de los cirujanos plásticos, que nos va a decir si llega suficientemente sangre o no. Y acabo con 2 temas que creo que es interesante. El pie diabético es un arsenal de líneas de investigación que os animo. Nadie ha estudiado
por qué ese quinismo afecta siempre en ciertos tendones. No, sabemos muy bien que el tendón de Aquiles tiene una glicosilación enzimática, pero ¿por qué se produce en el tendón de Aquiles y no se produce, por ejemplo, en otros tendones? Sabemos que hay un equinismo claro, pero ¿por qué? Es una cosa que tenemos que seguir estudiando y os animo. Otras líneas de investigación, clasificaciones más precisas del Charcot. No puede ser que nos concentremos tan generalistas en el tobillo, medio pie. Tenemos que seguir estudiando. Y obviamente, ¿por qué? Porque cuando se producen estas luxaciones, ¿cómo podemos predecir si esto va a ser un Charcot o va a ser una fractura? Tenemos que seguir estudiando, tenemos que encontrar patrones de fracturas que nos sea más fácil a todos predecir estos desastres. Gracias.